Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en este segundo día de pláticas de esta sesión del coloquio de orientación matemática. En esta ocasión nos va a acompañar Félix y le damos las gracias. Ya ha participado en alguna sesión anterior del coloquio y bueno, pues le agradecemos que pues se toma de nuevo su tiempo para preparar la plática y para venir a compartir lo que ha aprendido. Félix ya anda casi acabando y bueno, pues el chiste de este coloquio es que se comparte el conocimiento y reiteramos que somos abiertos a la amplia gama del espectro, desde investigadores que ya llevan mucho tiempo trabajando, hasta estudiantes como Félix que tienen mucho ímpetu y ganas de transmitir el conocimiento. Y bueno, este evento es un evento en el que todos cabemos y le damos las gracias a Félix por ese ánimo de participar. Los dejo. Él nos va a platicar un poco de mecánica, decía algo así el resumen, geometría, y el título de la plática es El telescopio de Virginia Woolf y la cámara del cosmonauta Leonov. Los dejamos con Félix. Bueno, gracias. De antemano, pues un agradecimiento a la organización detrás del coloquio, que pues se toma la molestia de hacer todo este esfuerzo para comunicar la ciencia que de otra manera pues se pierde, ¿no? Porque si no se comunican las cosas, si no se dicen, pues nadie se entera, por muy bonito que sea. Y pues la intención de mi plática es introducir conceptos de mecánica a través de algunos relatos. Y digo relatos porque hablamos de la ciencia como una empresa de construcción entre las personas. Un libro de física que me gusta mucho tiene una descripción. Bueno, empieza señalando una cosa muy importante, que las leyes de la física son construcciones humanas. O sea, hay una cosa importante ahí que mucha gente se confunde. La gente a veces con un poco de ingenuidad en cuanto a la manera en que hacen las cosas, creen que las leyes de la física, como nosotros las conocemos, las escribimos, son cosas que existen allá afuera. Y eso es falso. O sea, las leyes de la física son solamente nuestra interpretación de los eventos que nosotros vemos. Pero esa interpretación cambia con el tiempo. Por eso tenemos la mecánica clásica, que es una cosa, es la interpretación de la física que se tiene hasta la actualidad para una amplia gama de fenómenos que suceden en nuestra cotidianidad. Y también tenemos la mecánica relativista, que pues involucra precisamente todas las correcciones que se necesitan hacer cuando la mecánica clásica deja de funcionar en circunstancias de velocidades o masas muy altas. Lo importante de esto es señalar que no porque exista la relatividad la mecánica clásica queda obsoleta, al contrario. O sea, la mayoría de los problemas de física que involucran las cosas que nos rodean son problemas de mecánica clásica. Si bien, pues obviamente la tecnología y todas esas cosas, pues electrónica funcionan con la física del siglo XX, pero todas las demás cosas seguimos pensando en ellas con la mecánica clásica. Entonces, como desde el punto de vista de las matemáticas, pues vamos a pensar que nuestra realidad existe y la podemos de alguna manera medir, experimentar, y que tiene características que son independientes de nuestra posición como observadores. Esa es la característica más importante que tiene la mecánica, clásica o relativista. El relativista realmente es una designación errónea porque toda la mecánica es relativista, nada más que son relatividades que usan transformaciones diferentes. Pero en toda la mecánica vale el principio de relatividad. Esperamos que las leyes de la física sean iguales, o sea, nuestra interpretación de la realidad no debe cambiar independientemente del lugar donde estemos parados. Y eso es importante porque nos da
una idea de cómo funciona la realidad, a final de cuentas. Una definición importante de geometría es que geometría es la ciencia que estudia las formas de las cosas, las formas de los objetos, que son independientes de los engaños y de las cosas que tengamos nosotros como observadores. O sea, hay características que tienen las cosas que son independientes de cómo las veamos. O sea, si nos paramos acá, nos paramos allá. Y ese entendimiento geométrico de la realidad es lo que nos permite aplicar las matemáticas. Porque si eso no sucediera, las matemáticas no tendrían ningún sentido. O sea, no habría ninguna manera de aplicar las matemáticas en la realidad si no hubiera características que son independientes de la manera en que las veamos. Entonces, con ese entendido, pues, vamos a construir algunas de las cosas que llamamos objetos de la física. ¿Por qué Virginia Woolf? Virginia Woolf era una escritora, le llaman modernismo a ese género literario, que en su momento pues era experimentación con la narrativa. Entonces, estamos experimentando con una narrativa que habla de muchas cosas. En el caso de Virginia Woolf, a ella le preocupaba mucho construir narrativas donde diferentes puntos de vista de los personajes construyeran una realidad. Hay varios relatos varios de sus cuentos cortos y una de sus novelas que lidian con ello. O sea, hay una muy importante, un relato corto muy importante que se llama The Searchlight, el faro, pero es un relato acerca de cómo en un mismo lugar, en una misma casa, coexisten diferentes realidades, que son las realidades que nos da el paso del tiempo. O sea, y eso es algo muy importante, porque nosotros como personas, como seres que viven en cierta realidad, percibimos que el tiempo es una cosa como que transcurre, pero no lo sabemos plantear bien. Y en esta habitación, por ejemplo, han transcurrido muchas cosas, pero en este momento solo somos conscientes de las cosas que transcurren en este momento. Y ese relato de Searchlight, pues es un relato de cómo, con la analogía del telescopio, de cómo una persona voltea a las estrellas y ve las cosas que están muy lejos. Pero también puedes voltear y ver lo que está a tu alrededor, y ver las cosas que están lejos, que están cerca. Es algo muy poderoso. Virginia Woolf era una persona muy, muy informada de las cosas que suceden en la ciencia de principios del siglo XX. Claro, pues, como era mujer, pues, las condiciones para que adquiriera una educación formal, ya no decir una educación científica, pues, eran muy difíciles y en muchos sentidos siguen siéndolo. Pero, pues, era una persona que estaba completamente consciente de las cosas que estaban descubriendo. En este caso, los descubrimientos de la relatividad, tanto a nivel de las matemáticas, como los descubrimientos acerca de la escala del universo, que es una cosa muy complicada, porque en ese momento la gente no sabía que existían otras galaxias. O sea, no había controversia acerca de qué tan grande era el universo. La gente, los astrónomos, muchos pensaban que toda la extensión del universo era nuestra galaxia. Y descubrí que el universo es muchos órdenes de magnitud más grande, pues sí, les alteró mucho su visión de la realidad. Pero regresamos al principio de relatividad, que es el que impera en toda la mecánica. El principio de relatividad nos dice que las leyes de la física deberían ser invariantes, independientemente de dónde estamos. Y nos da una regla de conectar eventos en el espacio. Entonces, el modelo que generalmente se usa en mecánica para describir la existencia de la relatividad es el espacio afín A4. Un espacio afín de 4 dimensiones, porque tenemos 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, va a ser muy parecido a nuestro espacio de 4 dimensiones de R4, una caja de 4 dimensiones. Pero aquí la diferencia es que en el espacio afín de 4 dimensiones, como estamos pensando en la relatividad, o sea, en la relatividad en general, aquí en este caso relatividad clásica, nos importa mucho que no haya un origen distinguido, porque en los espacios, en los R's, por ejemplo en R3, hacemos un origen distinguido. O sea, ponemos en el cual
amarramos nuestros ejes de coordenadas. Pero una característica muy importante es que el hecho de que las leyes de la física no cambien para la posición observador implica que tenemos que tener un sistema de identificación de estas leyes que sea independiente de cómo lo coordinaticemos. Entonces, lo que hacemos es decir que no exista un único origen. Y esa es básicamente la propiedad que distingue el espacio afín de nuestro espacio vectorial R4 usual, que no vamos a plantear un origen distinguido. En el espacio afín, de hecho, para los elementos, para los vectores o puntos de este espacio, para dos vectores en este espacio, la distinción que vamos a hacer no nos va a preocupar mucho su suma, pero sí nos va a preocupar la diferencia. Esa sí va a ser un elemento del espacio afín. Entonces, vamos a decir que si estos dos vectores, que son nuestros eventos en nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones, son simultáneos, esa condición vamos a describirla de la siguiente manera. Hay un parámetro t, que es el tiempo. Este va a ser el vector b menos a. Vamos a decir que es 0. Son simultáneos. Lo que queremos decir con estos simultáneos. Lo que queremos decir con esto es que el intervalo de tiempo que los separa es 0. Y eso coincide con básicamente nuestra impresión de la realidad. O sea, nosotros como personas, como seres con nuestra construcción de la realidad dada por nuestra biología y todo eso, pues pensamos en la realidad como cajas. O sea, en todo momento, cada instante de tiempo que transcurre vemos una caja. Y luego vemos otra caja, luego vemos otra caja. Y ese es el paso del tiempo. Entonces, con esta definición de simultaneidad podemos establecer que las leyes de la física son aquellas que son invariantes ante las transformaciones de nuestro espacio afín. Entonces, A4 va a ser transformado en este caso bajo la acción de R4 como espacio vectorial. Entonces vamos a pensar en todas las transformaciones de A4. Que de nuevo esas transformaciones tienen que reflejar nuestro entendimiento de la realidad. Entonces pensamos que rotaciones, o sea, movernos, dar una vuelta en nuestros ejes, por ejemplo, si pensamos en rotar dos ejes nada más en un plano. Entonces, lo que nos dice este principio es que las leyes de la física no deben cambiar si damos una vuelta, si giramos, o si caminamos, o si nos trasladamos. Son traslaciones. Y hay un tipo de traslaciones que nos importan mucho, que es el de los sistemas inerciales. Que si le aplicamos un vector de velocidad constante, tampoco tiene que cambiar las leyes. Porque, de nuevo, eso refleja nuestra idea de que las personas que van en automóviles o en vehículos, si dejan caer un objeto, cae de la misma manera a las personas que están de pie en la calle, en un vehículo sin moverse. Ese es el principio de relatividad, lo que llaman que existen invarianza ante movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, en todos los sistemas que tengan esta propiedad se llaman inerciales, porque es básicamente, si estamos de pie o si estamos moviéndonos a una velocidad constante, las leyes de física no cambian. Ahora, todas las leyes de la física se determinan experimentalmente. O sea, no hay una idea matemática que les anteceda. Naturalmente, ¿no? Porque sería muy extraño que hubiera ideas matemáticas que existieran con independencia de la realidad. Entonces en la física siempre pensamos que hay
por la manera en que funciona nuestro universo y por el principio de invarianza ante traslaciones de movimientos rectilíneos uniformes, las cosas que nos importan vienen dadas por las aceleraciones. O sea, si ponemos, por ejemplo, si ya nos paramos en un marco espacial particular, y graficamos y vemos el movimiento, pintamos el movimiento de una partícula, como nosotros vemos el movimiento en la realidad, o sea, así, o sea, que se mueve con el tiempo, entonces dibuja una trayectoria. Entonces, a la trayectoria casi siempre la vamos a llamar con un vector x de t. Esa trayectoria tiene una velocidad. Vamos a quitarles el gorrito. Una velocidad que está definida en todo momento. Y la llamamos con el vector tangente. O sea, si la partícula va moviéndose, por ejemplo, así, entonces en este instante de tiempo el vector tangente va así. Y por un vector aceleración que nos va a dar la dirección en la cual va girando la cosa cuando va rotando. Es importante porque vamos a suponer que nuestros movimientos en el espacio son a velocidad constante. En particular, velocidades unitarias para simplificar las cuentas. Es decir que si pensamos en las flechas que nos mueven, en un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, pues en este momento el componente tangencial de mi aceleración es 0. Es decir, no estamos acelerando y desacelerando. Pero entonces nos vamos a preocupar por los componentes no tangenciales, o sea, los que hacen que demos vueltas en el espacio. Y eso va a simplificar mucho nuestras cuentas porque nos permite plantear todo en términos de flechitas muy, muy simples. Ahora, con esta parametrización de las cosas de las flechitas que caracterizan el movimiento de las cosas, vamos a construir nuestra definición de una fuerza. Básicamente el truco que usaron que se ha usado desde la modernidad temprana para resolver problemas de física es: imagínate que tu aceleración es una función, y aquí vamos a hacer un paréntesis. Es una función en particular de la posición, de la velocidad y a veces el tiempo. Pero el tiempo es una cosa complicada porque nos mete mucho ruido en los sistemas mecánicos. De nuevo, queremos que las leyes de la física no cambien en el tiempo, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunas trampas mañosas para decir que la fuerza o de la aceleración nada más sea una función de la posición y la velocidad. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para deshacernos del parámetro de tiempo, es partir nuestro sistema mecánico en diferentes cosas. Por ejemplo, cosas como las mareas y cosas así, pues tienen que ver con variaciones periódicas de las interacciones entre la Luna y la Tierra, por ejemplo. Entonces esos los metemos como funciones periódicas de tiempo. Pero generalmente cuando estudiamos, por ejemplo, el movimiento del mar, por ejemplo, no nos preocupan las mareas. Entonces quitamos ese fenómeno y lo metemos a veces con una variación periódica, pero no lo consideramos como sistemas mecánicos separados. Entonces, con esta idea de que nuestras aceleraciones son nuestra definición de una ley física, o sea, lo que vamos a hacer es ir allá afuera, ver cómo se comporta la aceleración de una cosa en cierto contexto y decir, esa es la ley física, bajo ese tipo, y que esa cosa se conserve bajo transformaciones de relatividad de la que llamamos esta relatividad de Galileo, la que aplica en la mecánica clásica. Entonces, si vemos que las cosas se conservan bajo relatividad de Galileo, pues ya la armamos, ya tenemos una ley física y la usamos como definición en nuestro
en el sistema mecánico que vamos a estudiar, porque entonces ya todo se convierte entonces en el estudio de particulares de ciertos sistemas mecánicos, que afortunadamente pues la mayoría son recurrentes, o sea, casi todos los sistemas mecánicos los podemos representar como suma de sistemas mecánicos más sencillos que vamos a... Y eso es por conveniencia, porque una cosa importante que sucede es que si trepamos el nivel de dimensiones que tenga esta cosa, o sea, si nos vamos a una dimensión que sea más de una, el sistema mecánico ya se vuelve muy difícil de resolver. O sea, si nos vamos a algo que esté más allá de moverte dentro de en una sola dirección, adelante para atrás, empezamos a encontrar situaciones que no se pueden resolver. Entonces, todo lo queremos ver como suma de moverte para acá, para acá, para acá, para acá, en diferentes magnitudes, para poder resolver los problemas. Si no, no los vamos a poder resolver. Entonces, con este es el relato de que hemos construido la mecánica. Así decimos, según Liske, que funciona la realidad macroscópica de las cosas que vemos y sentimos. Entonces, con esta idea podemos empezar a resolver algunos problemas. Un problema que es como importante, que tiene que ver mucho con lo que estaba mencionando al principio, es cómo se mueven las cosas cuando nosotros nos estamos moviendo de una manera particular. Y el ejemplo que yo quiero retomar es una cosa que es un fenómeno interesante, porque es muy poco intuitivo. Ya saben, en el espacio, ¿no? O sea, eso es un problema muy importante, que tiene que ver con la dinámica de las cosas en el espacio. Y justifica muchas cosas que parece que son entre obvias, pero no tan obvias. Entonces, una misión espacial, una de las primeras misiones espaciales, Voskhod 2, que era las cápsulas Voskhod, que hubo 2 cápsulas. Lo importante de esto es que básicamente fueron las primeras misiones espaciales donde hubo una caminata espacial. O sea, donde alguien, si la navecita es esto, una navecita bien chistosa, como así, aquí antenitas, aquí más antenitas, aquí está la cosa que sirve para presurizar y despresurizar cuando sales de la nave, porque si despresurizas el interior, pues te quedas sin aire. Entonces aquí haces el proceso de despresurización para poder salir. Entonces ya te sales y aquí una personita. Entonces, en ese momento, pues hay muchos problemas que tienen que ver con el movimiento de las cosas en el espacio. Porque son bonitos porque primero aparte de que apelan a algo que todos vemos, que es el espacio, el cielo, las estrellas, tienen tienen la característica de que representan situaciones muy generales de la mecánica. O sea, idealmente nuestra realidad material es como el espacio, en el sentido de que para todos lados es igual, hay como mucha claridad es como una caja gigante el espacio. Porque nuestra realidad como así material de la Tierra, de aquí donde paramos nuestros pies, pues es más complicada. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que llamamos una dirección distinguida. O sea, normalmente en mecánica procuramos cancelar las direcciones distinguidas, porque todos lados se ve igual, y le llaman isotropía, todos lados del espacio se ve igual. Pero nosotros en la Tierra sí tenemos una dirección distinguida, abajo. O sea, una persona, le puedes decir que voltee a la derecha y voltee a la izquierda, y le dices, no, tú a otra izquierda. Porque nosotros no tenemos, nuestra existencia aquí en la Tierra no nos hace que esta cosa sea invariante. O sea, nuestra percepción de la realidad es invariante ante rotaciones, pero no es invariante ante subir y bajar. O sea, hay una distinción muy, muy clara entre lo que está arriba y lo que está abajo. Esta característica de nuestra realidad es algo muy importante, que parecería que no, pero es algo que hace que nuestra existencia sea diferente, particular.
a la existencia como genérica de cosas en el espacio. Entonces, en el espacio, aquí está la navecita. El problema que tiene que ver con la cámara de Leonov es un problema mecánico interesante. Resulta que estas navecitas, o sea, eran muy rudimentarias, ¿no? O sea, pues, es muy difícil mandar cosas al espacio y obviamente, pues, entre menos cosas tengas que fallen, pues mejor. Entonces, la navecita tiene cámaras y tiene diferentes equipos electrónicos. Y esas cámaras cuando lanzaron la nave al espacio, estaban tapadas con unas tapas, una tapa así grande de metal. Entonces, lo primero que hizo Leonov cuando salió a la primera caminata espacial, que es propiamente salirse de la nave y ver qué rayos pasa cuando te sales, fue quitar las tapas para que pudiera funcionar el equipo óptico de la nave. Entonces, vamos a poner como la Tierra por ahí porque es importante. Ah, mira, es azul. Sí, es como la Tierra. Entonces, digamos que esa es la Tierra. Y la navecita pues va moviéndose. Va moviéndose en una órbita. O sea, va dándole la vuelta a la Tierra. Ahorita vamos a dibujar esa situación más a escala. Pero todo lo que hizo Leonov con la tapa, digamos que esta es la tapa, pues, esa tapa no se la puede traer de regreso, estorba. Entonces, pues la aventó hacia la Tierra. O sea, la nave se va moviendo así. Y él aventó la tapa hacia la Tierra. Y él lo que vio fue cómo la tapa se iba hacia la Tierra y se perdía. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el movimiento de la tapa de la cámara? Es una pregunta engañosa. Porque nuestra intuición de personas que tenemos una distinción, que tenemos una dirección distinguida que llamamos abajo, es la tapa se va a caer, ¿no? O sea, si avientas una cosa, si estás en el espacio y avientas una cosa hacia la Tierra, tú esperas que la cosa se caiga hacia la Tierra, porque eres un terrícola, eres una criatura de la Tierra, y estamos acostumbrados a que las cosas se caigan, pero en el espacio las cosas no suceden así. O sea, lo interesante es que precisamente esta idea de que la tapa se va a caer es un prejuicio. Es un prejuicio que viene de nuestra experiencia material en la Tierra. Nuestra experiencia material en la Tierra nos dice que las cosas se caen cuando las avientas hacia el piso. Las dejas caer, vaya, ni siquiera tienes que aventar, las dejas caer. Pero resulta que el movimiento de la tapa es mucho, mucho más complicado. Entonces, si representamos básicamente la situación acá, ahora vamos a pintar Esta es la Tierra. La navecita, pues vamos a pensar que nuestra navecita es un punto. Va dando su vueltecita, ¿no? Ahora, esa Tierra está muy fea, pero vamos a suponer que es más o menos esférica. Igual, vamos a suponer que la órbita es circular. Y vamos a hacer la simplificación porque nos vamos a describir una situación que es genérica, es decir, ocurre con independencia de cómo enchuquemos la órbita. Esto es para simplificar cuentas. Pero sí, porque en realidad, por ejemplo, la Tierra no es una esfera. Y sí hay variaciones en la gravedad, por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde te pares, hay pequeñas fluctuaciones en la gravedad. Pero para efectos prácticos son demasiado pequeñas. Igual, las órbitas, como las describió Kepler, son elipses, donde la cosa alrededor de la cual das vuelta es uno de los focos. Y están las leyes de Kepler que te dicen tiempos iguales, o sea, áreas iguales, áreas sectoriales en tiempos iguales, y que el cubo de la órbita que recorres es el cuadrado del tiempo y cosas así. O sea, relaciones que empíricamente él encontró, bueno, no las calculó, él puso a su ayudante como generalmente pasa en la ciencia, puso a alguien menos privilegiado que él a trabajar y ya esa persona hizo las cuentas. Tycho Brahe hizo las cuentas y ya encontró que las ideas guajiras
de Kepler eran más o menos correctas. Y pues ya, empíricamente llegaron a esas conclusiones. Pero la situación a la que vamos a... Pero hay que notar que básicamente las leyes de Kepler lo que nos dicen son, las elipses son cónicas. Las leyes de Kepler valen para órbitas que sean cónicas. Los círculos son un tipo de cónica, entonces se valen para órbitas circulares. No cambia nada de la interpretación cualitativa que hay detrás de las leyes de Kepler. Ahora, las leyes de... Lo que vamos a partir es de una ley empírica, que es la ley de la gravedad. Y para no equivocarme, pues aquí traigo cuentas, porque luego se ponen un poco mañosas. Entonces, recordando que queremos una cosa donde nuestra aceleración sea función de la posición y la velocidad. Entonces vamos a partir de la ley empírica de la gravedad. O sea, vamos a decir que la aceleración, en este caso, en la coordenada que te va hacia la Tierra, que es el radio de tu órbita, va a ser igual a una constante gamma por un vector, por tu vector, en la dirección del vector radio que te dirige hacia abajo, entre la magnitud de ese radio. Pongo aquí gamma, porque hasta normalmente hay un montón de simbolitos, 4pi cuadrada, r cuadrada, bla, 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 bla. No importa, no son absolutamente irrelevantes para la descripción del fenómeno. Son solo cuentas, son solo numeritos, pero ahorita vamos a hacer un truco, una elección de escala correcta que nos va a permitir prescindir de todas las cuentas y nos va a dar una descripción cualitativa del fenómeno. Entonces, en esta parametrización, vamos a pensar que tenemos dos componentes que nos importan. O sea, si nuestra cosita va volando por ahí, entonces vamos a pensar en un vector ER, que es nuestro vector radial, y Φ, que va a ser nuestro vector de velocidad radial. Ese vector de velocidad radial, pues lo que va a decir es, te moviste un ángulo Φ. Pero es una órbita circular. Para hacer un círculo, yo tengo que ir acelerando constantemente hacia adentro del círculo, si no me salgo. Entonces yo sé que Φ se va moviendo. Si ER se mueve con un ángulo Φ, o sea, todo el tiempo voy dando vuelta a este ángulo, mi vectorcito tangencial se va moviendo hacia adentro lo mismo, pero al revés. Bueno, sí. Entonces, vamos a usar esta descripción para ponerle coordenadas a nuestro sistema. O sea, sabemos, vamos a escoger que sean vectores unitarios, para que, de nuevo, todo mide 1, todo va a medir 1. Va a ser R. Y vamos a definir que Φ es el mismo vector que mide 1, pero perpendicular a ER. Entonces, pues ya tenemos nuestra descripción. Casi todas las coordenadas que necesitamos, porque de aquí vamos a observar esto. Que cuando tomamos las derivadas ocurre lo que decía. Este ángulo da su razón de cambio, pues es dar vuelta con una velocidad Φ, el ángulo. Por la magnitud de Φ. Y Φ' hace algo parecido. O sea, si Φ es el ángulo, si Φ es la magnitud del ángulo que va rotando nuestra cosa cuando va dando vuelta, pues Φ' es la velocidad con la que va dando vuelta, vaya. Si Φ es la magnitud total, Φ' es la derivada, es la velocidad. Entonces, ER da la vuelta con la velocidad de giro Φ' en la dirección del ángulo Φ, por la tangencia. Y Φ' es lo mismo, pero
al revés. O sea, como su magnitud se va girando hacia acá, en lugar de abrirse, se cierra con la misma dirección. Entonces, de nuevo, aquí su velocidad pues, es menos phi', por el vector ER, que es porque se va moviendo encima de ER. Esas son todas las coordenadas que necesitamos para resolver nuestro problema. Porque básicamente lo que vamos a hacer es, pues escribimos este chunche. R, nuestro vector radial que nos describe el problema, nos describe la posición de la cápsula. Es la magnitud de R, es el radio, por el vector R. Vaya, ¿no? Eso es como obvio. O sea, este es ER, este es FI. Viendo el movimiento de nuestra nave espacial. Entonces, derivando esta cosa, tenemos una cosa interesantona. Entonces, por regla del producto, R phi', FI, y volviendo a derivar, porque ahí sí ya está más fea la cuenta. R phi', gorrito, es... ya voy a escribirlo por ahí. Bueno, ya esta situación está clara. O sea, R', que va a ser nuestra aceleración, va a quedar descrita con estas coordenadas y bajo esa interpretación. Ahorita vamos a meter nuestra ley de la física ahí, pero primero vamos a escribir cómo se ve la aceleración en estas coordenadas. Entonces se ve así: R', ER más 2 veces R', FI más R phi', FI más menos. O sea, todo esto sale de aplicar básicamente la regla de la cadena de cálculo. Esto es cuadrado. Pero hay que notar una cosa. Nosotros escogimos FI y ER para que fueran ortogonales. Entonces, esta expresión de la aceleración en esas coordenadas está dada en términos de coordenadas que son ortogonales. O sea, va a haber un sistema que le corresponda a todas las cosas que están siendo afectadas, que están afectando al vector ER. Esto y esto. Todas las cosas que están afectando al vector FI, que es esto y esto. O sea, esto y esto están afectando el movimiento del vector FI. Esto afecta el movimiento en la dirección del componente ER, a nuestras coordenadas. Entonces, lo que nos va a quedar es un sistemita que tiene esta cara. Y notando que esto es muy importante. En la gravedad es una forma de lo que llamamos un campo central. O sea, todas las cosas, hay un punto que es el centro de la Tierra, y todas las cosas siempre se dirigen en esta dirección. Todas nuestras fuerzas se van siempre hacia el centro de la Tierra. Este tipo de campos centrales son muy importantes porque tienen algo que se llama simetría radial, entre otras muchísimas simetrías. Pero la simetría radial te dice, das la vuelta, si el centro de la Tierra está aquí, das la vuelta alrededor del centro de la Tierra, la fuerza hacia él sigue siendo la misma. Pero notemos que en nuestro campo central, estas fuerzas, de hecho, por la representación que hacemos del problema, estas fuerzas que describimos están dadas solamente en la dirección del vector ER, o sea, el vector radial. Entonces, nos da una manera de escribir, ya que hacemos todas esas consideraciones, vamos a decir todas las cosas que actúan sobre el vector ER y todas las cosas que actúan sobre el vector FI. Entonces, sobre el vector ER, y metiendo esta cosa,
Entonces, en la izquierda ponemos las cosas que actúan sobre el vector R, de nuestra parametrización de la aceleración. Y a la derecha ponemos a lo que deben ser igual, que es la aceleración dada por las leyes empíricas de Newton. Entonces tenemos esa relación aquí arriba en R. Y acá abajo tenemos esta otra relación. R', F' más... este es phi cuadrada. R, phi, prima. Entonces, todas las cosas que actúan sobre el vector Fi, aquí las hacemos igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza en esa dirección. Todas las fuerzas están actuando nada más en la dirección del vector radial. Entonces, vamos a tomar, aquí es donde entran nuestras simplificaciones astutas. Porque de otra manera tendremos que lidiar con muchas unidades, o sea, todo el análisis dimensional que es importante en la física. Pero aquí estamos haciendo matemáticas, no nos interesan mucho hacer cuentas exactas acerca de los intervalos de tiempo ni nada, sino simplemente representar cómo se ve el dibujito del movimiento. Entonces, tomamos como unidad de medición, o sea, nuestra unidad de longitud. Es el radio de la órbita. Que para efectos prácticos decimos, pues ya cuando al final metamos numeritos vamos a ver que son 6.400 kilómetros. Ese es el único número que necesitamos, pero ya todos nuestros numeritos van a salir de esa identificación. Que la unidad de longitud, el radio de la órbita, va a ser después 6.400 kilómetros. Pero ya se viene la parte más sencilla. Bueno, porque al final lo que queremos es, pues esto, como estas cosas viven en componentes ortogonales, lo que estamos hablando es de un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. O sea, estas cosas son iguales a estas cosas son iguales a 0. Pero aquí es importante notar que como estas cosas son iguales a 0, lo que vamos a hacer para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, en términos va a ser usar esta relación, meterla arriba y resolver. Porque el problema en sí que nos estamos refiriendo es un problema que en mecánica es importante, le llamamos una perturbación. O sea, nuestras condiciones iniciales para la cápsula, si la navecita va así, ahora la Tierra es amarilla. Entonces, su órbita, a ver si representamos bien la situación. Entonces, la cápsula va moviéndose así, ¿no? Su órbita es más o menos esta trayectoria, este círculo. Este es su vector radial, acá está la Tierra, el centro de la Tierra. Y pues esta cosa va moviéndose absurdamente rápido. O sea, el movimiento que tiene es casi lo que llaman la primera velocidad cósmica. O sea, son como 8 kilómetros por segundo. Entonces, realmente, en esa escala muy grande, pues lo que está haciendo Leonard al aventar la tapa hacia la Tierra es agarrar una cosa que está en la misma posición que está él, pero la avienta. Entonces le impone un pequeñísimo cambio a las condiciones iniciales del problema. Entonces, en lugar de moverse por la tapa, en lugar de moverse con él, en la misma órbita, se va a mover hacia abajo. Pero muy poquito, o sea, es como una flechitita así. Entonces, la tapa va a desviarse de una manera particular, porque la tapa va moviéndose con él muy rápido. Y si han aventado alguna vez una cosa desde un vehículo en movimiento, han visto que se mueve. O sea, la cosa no se cae al piso, se sigue moviendo con ustedes, hasta que las diferentes fuerzas de la fricción y todo eso ya la detienen. Entonces, pues con todas las consideraciones en mente, lo que estamos resolviendo es un problema de una pequeña perturbación en las condiciones iniciales. Nuestras condiciones iniciales para esta unidad de longitud nos va a decir, pues el radio en 0 es 1, una unidad de longitud.
R', la cantidad de cambio en la órbita, es 0, porque suponemos que la cápsula tiene una órbita estable. En 0 es donde empezamos a medir el movimiento de ángulo respecto del centro de la Tierra. Y la velocidad a la cual va dando la vuelta es unitaria. De nuevo, por consideraciones. Todo por los círculos, por la manera en que 2pi radios es el círculo, bla, bla, bla. O sea, entonces, la idea, este es el sistema que corresponde a la cápsula. Entonces vamos a describir ahora el sistema que corresponde, las condiciones iniciales. Sistema de la tapa. O sea que nada más va a ser casi lo mismo, pero con un pequeñísimo cambio. En este caso, R', 0. O sea, nada más vamos a cambiar la dirección radial. Cuando avientas una cosa hacia la Tierra, entonces estás diciendo que le impartes una velocidad constante a una cosa cuando la avientas. Entonces va a ser, en este caso, menos b. ¿Es b o menos b? Sí, menos b porque va hacia abajo. Va hacia abajo, la dejas caer. Bueno, la avientas en este caso. Y pero entonces vamos a resolver el problema de condiciones iniciales para esta ecuación diferencial, pero con este pequeñísimo cambio, donde v es la velocidad que le impartes cuando lo avientas hacia el piso. Esta velocidad es pues, para simplificar las cuentas de nuevo, una persona muy fuerte, como las personas esas que avientan cosas en las Olimpiadas, pues pueden aventar hasta 20 metros por segundo, 15 metros sobre segundo una cosa. Pero vamos a suponer que 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona con un traje espacial y eso pues tiene menos movilidad, entonces, aún siendo una persona fuerte, pues va a haber su velocidad reducida. Y esta simplificación es aceptable porque además nos dice que en una unidad de medición de radios de radio de órbita es un 800avo de nuestras unidades de medición. Un 800avo de unidades de medición sobre segundo. Entonces, ya viene la solución, que ya va a estar, ¿dónde podemos borrar cosas? Que va a ser una solución basada en un método en mecánica es muy común, le llamamos perturbación. La perturbación consiste en, pues vamos a plantear el mismo sistema, solamente le metemos un pequeño cambiecito. O sea, R, tomamos la serie de Taylor de esa cosa y le sumamos nuestras condiciones iniciales. Tomando serie de Taylor y nos olvidamos de todos los términos de segundo orden para simplificar nuestras cuentas. Entonces, metiendo eso, llegamos a unas que llamamos ecuacioncitas de variaciones, que son básicamente nuestro sistema perturbado tiene ahora esta cara. R1 vectores, 3R1 más 2φ1, o sea, nada más es meter los numeritos. Y φ prima es igual a más 2R1 es igual a 0. O sea, nada más metiendo los numeritos ahí de nuestro cambiecito que le metimos por nuestras condiciones iniciales nuevas. Con la condición inicial cambiada, o sea, nada más este sistemita que ahora tiene un montón de constantes, lo vamos a resolver para nuestras condiciones iniciales cambiadas. Entonces, simplemente notando que como φ1 prima más 2R1 es igual a 0, y esto ya es como pura
Ya usando pura algebrita básica, pues ya, R1 es R, menos R1, negativo. Y este sistema tiene soluciones soluciones que tienen esta cara, que nos van a decir exactamente cómo se mueve la cosa. O sea, esto se va a ver así. R1, la nueva ecuación de movimiento de nuestra etapa va a ser esta. R1 y Φ1 menos B por el seno de T. Φ1 es 2B por 1 menos el coseno de T. Entonces, porque cuando resolvemos esta cosa, este sistema RP' es igual a menos R, las soluciones siempre van a ser una combinación lineal de funciones senos y cosenos. Entonces, eso nos da el movimiento relativo de la tapa con respecto al astronauta, quitando términos de segundo orden. Y eso va a ser un fenómeno bonito, porque lo que va a suceder va a ser algo muy chistoso. Este chuchuluco, la tapa, si nuestro astronauta está aquí, estas ecuaciones lo que nos describen es de hecho una elipse. Entonces, si la dirección, su dirección de nuestro astronauta con su nave espacial es así, va moviéndose. La Tierra de nuevo está por ahí abajo. Ahí está la Tierra. Y entonces avienta la tapa hacia abajo, pero él también se va moviendo. Entonces la tapa empieza a describir un movimiento que se ve más o menos así. Da una vueltecita, o sea, va. Luego, por la manera en que... Porque la tapa tiene un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia allá. Pero este movimiento se debe conservar, porque las condiciones de este sistema mecánico son sistemas que conservan energía. Entonces lo que va a haber es como un fenómeno muy chistoso donde la tapa va a dar la vuelta. Y de repente va a completar una elipse completa y va a llegar más o menos a la posición en la cual esté el astronauta pasado una órbita completa, o sea, el astronauta va a dar una vuelta completa alrededor de la Tierra y en la misma cantidad de tiempo la tapa va a dar una elipse completa enfrente y alrededor de él y va a llegar del otro lado contrario desde la que la aventó. Pero esto es muy importante notar que nosotros quitamos términos de segundo orden. Esta elipse es gigantesca. De acá para acá son 32 kilómetros. De acá para acá son 8. Todo esto son 32, de acá para acá son 8. Entonces, claro, o sea, una tapa pues, aún muy grande la avientas y recorre 1 kilómetro hacia adelante, pues no te das cuenta de cómo se empieza a chocar y ya no la ves después de un tiempo. Pero aquí lo importante que hay que notar es que quitamos términos de segundo orden. Esos términos de segundo orden nos dan un error de 1 entre 800 unidades de medición, que son unos 10 metros. O sea que estas elipses no son cerradas. Esas elipses, de hecho, va a ir haciendo una elipse que va a pasar cerca de la posición de la cápsula, pero con 10 metros de error. Y es importante porque hay una razón por la cual los astronautas, contradiciendo un poco nuestra intuición acerca de cómo funcionaría un sistema inercial, uno pensaría, pues te sales de la cápsula, te vas moviendo con la cápsula y es como cuando nos movemos aquí en la Tierra. O sea, no necesitamos estar con un cable amarrándonos a la Tierra. Por si nos separamos de la Tierra, esperamos volver a ella. Pero aquí, en este fenómeno, las cosas no regresan exactamente a donde está la cápsula. La tapa no va a pasar exactamente por donde está la cápsula, va a pasar con una distancia de 10 metros, que sí es considerable. Entonces, si un astronauta se encuentra en una situación donde se separa, aunque sea muy poquito, con una perturbación muy pequeña de su
de su trayectoria, ya no va, mecánicamente ya no va a tener ninguna posibilidad de acercarse otra vez a su cápsula. O sea, va a estar en un fenómeno muy desagradable donde la cápsula va a estar dando vueltas así y el astronauta va a estar así, atrapado, dependiendo de la magnitud de la aceleración que tenga. Y eso es importante porque pues es un problema físico que afecta a las personas que viajan al espacio. O sea, lo que te dice es, si te sales de tu nave espacial, tienes que siempre traer un cinturón o alguna clase de cosa que te mantenga amarrado a ella. En general, o sea, este tipo de situaciones mecánicas, pues sí. Por una parte, contradicen nuestra intuición física, pero la contradicen de maneras que van más allá de lo cotidiano. Contradicen hasta nuestra intuición, como así decirlo, ya más desarrollada. Incluso cuando trabajamos proponemos de física y eso, aún así tenemos ciertos prejuicios. Sí, en este caso el prejuicio es pensar, pues te separas un poquito, te haces para acá y lo vuelves a agarrar. Y no, te separas, te separas, te separas, te separas. Y estas órbitas van a estar siempre cerca, pero no lo suficientemente cerca de la órbita de la cápsula. Entonces sí, si viajan al espacio, pues sí, se ponen un cinturón o algo para no quedarse ahí perdidos dando vueltas. Entonces sí, la moraleja de todo esto es que siempre hay que ejercitar nuestra capacidad de ver más allá de los engaños, ¿no? O sea, es como la esencia precisamente de la geometría. Lo que queremos es descubrir las cosas independientemente de los prejuicios que tengamos. Queremos descubrir cosas aquí con independencia de los prejuicios de personas terrícolas que somos. Y eso lo logramos a través de la mecánica, que es una aplicación de la geometría. Entonces sí, es bonita la geometría y lo que queremos pero lo que nos permite es primero encontrar todas las cosas que son independientemente de cómo las vemos, lo cual es algo muy complicado de hacer en cualquier contexto. Yo no sé, yo creo que ya es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Yo nomás quería hacer propaganda porque sí, el coloquio es para... Yo sí quisiera preguntar una pregunta antes de la... Oye, ¿tú qué sabes que te gustan andar leyendo ahí todas las polémicas que dicen que este viaje fue un poco accidentado? ¿Cuál? Bueno, eso dicen. Y como aquí hay dos versiones, yo en algún lado en internet leí alguna nota de la BBC para aclarar el punto de que este viaje fue el primer viaje donde salieron de la nave espacial y estuvieron caminando bien, o entre paréntesis flotando, y bueno, pues le dio así una posición reconocida a la antigua Unión Soviética y bueno, todo, de hecho se adelantaron ahí a los estadounidenses y bla, 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 pero en la nota esta decían que entrevistaban a uno de los que iban en la cápsula y haciendo un resumen de lo que leí, pues dijo que apenas si regresaron, que fue todo un viaje, no sé si al regreso, pero eso no lo dijeron en las noticias, ¿verdad? Y tú sabes algo al respecto, ahí que estuviste... Pues yo la anécdota que sé de ese viaje es que precisamente muchas cosas no funcionaban bien. Por ejemplo, el sistemita el tubo que servía como para el oxígeno, o sea, de no despresurizar la cápsula en sí, sino despresurizar el tubito entre el espacio y el interior de la nave. Esa es la cosa que yo escuché que es la que daba problemas. Porque no, ese tubo no era un tubo de metal, era un tubo como de tela, así como de tela plastificada, semirrígida, que cuando hicieron lo de la presurización, despresurización, no quedaba bien. Entonces, y que cuando precisamente el IONAV trata de volver a entrar a la nave, tiene problemas con la presurización. Si bien, por ejemplo, esta situación del cable, de que se necesitaba un cable para seguir amarrado, era bien conocida antes del viaje espacial. Entonces, eso sí lo previeron, por eso le dieron un cable para estar amarrado a la nave. Pero sí, lo que les dio problemas fue
la descompresión. ¿Qué fuerzas? Bueno, es que creo que lo dijo, pero no lo entendí. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, si es como un foco, ¿no? Tiene que haber un foco en ese círculo. Sí, por lo de Kepler dices. Ajá. Bueno, yo lo que quiero saber es qué es lo que lo mantiene. Pues en este caso el hecho de que va muy rápido. O sea, lo que haces en el espacio, para ir al espacio tienes que acelerar a cierta velocidad tangencial, o sea, con respecto a la órbita que quieres tomar, que te garantiza que no te caigas. Porque estar en el espacio es básicamente una especie de caída libre constante. Pero cuando aceleras suficientemente rápido te quedas atrapado en un círculo, esa es la idea del fenómeno. Entonces, la fuerza que te mantiene es haber acelerado hasta ir suficientemente rápido. De hecho, la velocidad inicial es, de hecho, la primera velocidad cósmica que se le llama, que es la velocidad que necesitas para agarrar, por así decirlo, vuelo en el espacio y no volverte a caer. Ahora, Bueno, me gustaría como que nos platicas un poco sobre qué materias optativas sí, por este camino. precisamente, pues, sí, como el coloquio, pues es para las optativas. Entonces, esto generalmente lo pueden encontrar en diferentes seminarios. Diría materias de física, pero en las materias de física se les da otro enfoque. Pero, por ejemplo, este semestre va a haber un seminario de grupos de Lie. Los grupos de Lie son grupos que precisamente te codifican las simetrías que son importantes de mecánica, las simetrías de rotación y todas esas cosas están codificadas por ese tipo de transformaciones. También, ya más generalmente, todos los fenómenos de la mecánica, las soluciones de las ecuaciones diferenciales y todo eso son cosas que están representadas por grupos de Lie. Entonces, ese seminario, por ejemplo, yo lo recomendaría. También se recomendaría, en general, pues, hay otro seminario que se alterna con ese, que trabajan con el libro de Arnold, de mecánica, que ojalá en un momento pronto lo den. Y pues hay una introducción a la mecánica celeste que lidia exactamente con todos estos problemas desde el punto de vista de la mecánica. Entonces, sí, son las materias que yo recomendaría. ¿Alguien más que quiera comentar eso? Bueno, perdón. Bueno, sí, ese es el de la trayectoria del. ¿Cómo se llama? De la. ¿Tapa? No, el otro. La nave. La nave. Y el de la tapa. O sea, no, precisamente la tapa va dando estas elipses con respecto a la nave. La nave va dando una vuelta. La nave es la que mantiene a la tapa. Sí, la tapa va dando vueltas. Estas vueltecitas son respecto a la nave. O sea, si nos olvidamos de la Tierra y nomás vemos la nave, sí, la tapa se queda dando vueltas a estas elipses curiosas. O sea, la nave sí ejerce. No, la nave no tiene ninguna. La nave aquí no tiene fuerza. Aquí todas las interacciones están dadas por las fuerzas del campo central hacia la Tierra. Sí, todo esto es nada más por la gravedad de la Tierra, porque podríamos meter, por ejemplo, los efectos chiquitos de la nave, pero son demasiado pequeños. O sea, la nave es muy, muy pequeña para tener un efecto significativo. Para alguien que quisiera, pues, esta es una plática expositoria así de una hora, pero si, como en estos días ha estado muy de moda el 50 aniversario de la llegada a la Luna, y bueno, esto fue como un paso previo, y a lo mejor si alguien quisiera sumergirse en lo que preparaste e investigaste, ¿le recomendarías algún libro, alguna bibliografía? Pues sí, sí recomendaría algunos libritos. Aquí. O sea, en general, esta visión geométrica de las cosas, pues la pueden encontrar en diferentes libros de mecánica. O sea, yo recomendaría primero de Vladimir Arnold, Vladimir Igorievich Arnold.
Pues todos sus libros son muy recomendables. Tiene un libro de ecuaciones diferenciales. Tiene dos libros, uno de ordinarias y de parciales. Pero para este tipo de problemas está el de ecuaciones diferenciales ordinarias, está el libro de métodos matemáticos de la mecánica. O sea que, independientemente del enfoque, porque los físicos generalmente usan otro tipo de libros que lidian con problemas que les preocupan más a ellos, pero como libro de matemáticas es como uno de los mejores libros que existen, entonces también este problema, de hecho, viene resuelto de una manera diferente usando ecuaciones relativas al movimiento de los tornados, las deduce primero, pero en el libro de Beletsky ensayo sobre mecánica celeste, una cosa así. También Arnold tiene varios tomos de la Enciclopedia de Ciencias Matemáticas, en particular el de sistemas dinámicos, tiene varios sistemas dinámicos, y uno donde lidia exactamente con los problemas de la mecánica celeste. Y hay un libro que pues está por ahí flotando, que esperemos que ya pronto se publique, que es de Arnold. Que esperemos que ya en uno de estos años se publique, porque Arnold ya falleció. El otro autor es un colega aquí de la facultad. Bueno, él estudió aquí en la facultad, pero ya se fue a mejores lugares. Entonces, esta es una llamada de atención para que ya lo publique, porque cuando vea este video, y ya, porque es un libro muy bueno, yo tengo una copia ahí ilegal, pero ya para que las personas lo puedan leer y acceder a él, porque es un libro verdaderamente maravilloso, pues esperemos que ya lo publique. Ricardo, así que es de Ricardo Uribe. Y todo esto es el punto de vista geométrico de la mecánica, que pues podemos decir que es el punto de vista geométrico de la realidad. Gracias.